Te veré llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Yo también tengo una historia. Estoy segura de que tú al estar ahí ya estuviste mirando las historias anteriores. Tuvimos a Vanessa, tuvimos a Néstor, tuvimos a Paola, tuvimos a Santiago y tuvimos a Marcio. Pero en esta noche tenemos a otra persona muy especial que nos va a contar su historia. De todas maneras, me gustaría que tú compartieras estos videos, que tú dieras like, que tú te suscribieras a nuestro canal de YouTube, que tú nos visitaras en Instagram, para que más personas sean alcanzadas a través de esas historias de vida, de esos testimonios de vidas transformadas por el Evangelio y por nuestro Señor Jesús. Quiero invitarte en esta noche a que te quedes ahí y si tenés algún comentario para hacernos, nos encantaría leerte, nos encantaría conocer tu historia. Estamos esperando a que nos escribas. La próxima historia puede ser la tuya. En esta noche tenemos entonces a Silvia Torres. Es una persona que la conocemos, yo en lo personal la conozco hace un buen tiempo, desde pequeña, ¿verdad? Pero que tiene una historia tremenda para contarnos. No te la voy a contar yo, vamos a dejar que Silvia se presente y que Silvia cuente su historia. Silvita. Buenas noches, Male, soy Silvia, como ya lo dijo Malena, nos conocemos de un largo tiempo, desde chiquitas, y tengo una historia que contarles. Amén. Silvia tiene una historia que contarnos, ¿no? Qué tremendo que tú, con esa autoridad, tengo una historia que contarles. Y queremos conocer, Silvia, ¿cuál es la historia que tú tenés para contarnos? Bueno, hay un montón de cosas que contar, porque lo que Dios ha hecho en mi vida no se cuenta en 4 o 5 palabras, pero yo puedo decir que hoy soy una nueva persona, sin duda ninguna. No soy nada de lo que puedo llegar a ser y lo que Dios quiere que sea, pero no soy la misma de antes. Sin duda no soy la misma de antes. Sos una persona transformada, Silvia. Sí. Bien. Y tu historia es bastante atípica, ¿no? Eso lo sé, la historia de Silvia es bastante atípica. Y sin duda que tú que estás ahí, así como yo, estamos ansiosos por conocer la historia de Silvia. Silvia, ¿cuál es tu historia? Yo vengo, los que me conocen saben, yo nací en una familia llena de amor, con hermanos, padre, madre, pero con la falta de Dios. Hoy entiendo que teníamos la falta de Dios. Mi padre era macumbero, que yo detestaba que se lo dijeran, tu padre es macumbero, pero mi padre siempre fue lo máximo para mí, nunca me avergoncé de él. Y hoy yo entiendo que la forma que él buscaba para ayudar a las personas no era la correcta, porque hoy yo conozco los 2 lados de la moneda. Ahí yo crecí, hice mi vida, tuve una pareja, no funcionó, ahí me separé, pasé un tiempo difícil para restaurarme de eso, fui muy lastimada, tenía un corazón lleno de heridas, que hoy, gracias a Dios, puedo contar esa parte de mi historia sin llorar, sin que me duela, porque Dios fue otra de las curas que Él hizo en mi vida. Ahí conocí a mi esposo, tenemos hoy 2 hijos, uno de 15 años y una de 16. Soy madre de 4, tuve 2 hijos con mi pareja anterior. Y viví una experiencia atípica, como tú decís, porque yo conocía la religión a través de mi padre, sabía todo lo que implica la religión, que son sacrificios, son ofrendas, y muchas veces vos no tenés la comida en la mesa, por ejemplo, o la tenés, pero esa plata que tenés para la comida de tus hijos tenés que repartirla porque los santos precisan vela o porque los santos precisan la comida. O sea que tú practicabas también la religión de tu padre. Cuando apareció en mi vida la religión, porque cuando mi padre yo cumplí mis 18 años, mi mayoría, yo no quise involucrarme con eso. 18 años, tenés una cabeza que querés fiesta, querés farra, y no querés nada con nada. Y era una gran responsabilidad. Entonces, cuando yo conocí a mi esposo, yo tenía una enfermedad en las manos, me salía tipo una lepra en las manos, que no me dejaba
hacer nada, no podía tocar jabón, nada, porque me corría agua, todo eso. Ahí conocimos a una vecina que ella iba a una Mãe de Santo. Y ahí ella me dijo que por qué mi esposo no me llevaba a esa Mãe de Santo. Fuimos a la Mãe de Santo y yo ya conocía todo aquello. Incluso yo le dije a ella, digo, yo quiero ir porque quiero ver si esa vieja sabe mismo. Porque yo sabía que mi padre sí sabía. Entonces digo, quiero ver si ella sabe. Ahí yo fui y resulta que llegamos allá, estaba el baile, los tambores, todo aquello que te llama. Y es lo que el enemigo usa. Él te atrae de aquel sonido, aquella danza, el cigarro, la bebida. Yo no tomaba más en esa época, pero estaba allí. Y en ese entorno nosotros tuvimos 1 hora y media capaz, que fue lo que duraban los cultos que ellos hacían. Y ahí en ese momento terminó y mi esposo fue y le dijo a ella que nosotros habíamos ido porque yo tenía esas cosas en las manos. Y ahí ella dijo que nosotros fuéramos al otro día. Resulta que al otro día volvimos al lugar y ahí ella me dijo que yo ya no me había sanado porque yo no quería, porque yo sabía lo que yo tenía que hacer para sanar. Entonces digo, ella sabe, porque yo sabía lo que había visto a mi padre toda la vida hacer, entonces yo sabía cómo hacer. Ahí ella nos dijo que a mí y a mi esposo que teníamos desenvolvimiento, que es lo primero que el Pai de Santo te va a decir, que vos tenés desenvolvimiento, que fuéramos a girar, que empezábamos a ir a girar, y ahí nos fuimos. Llegamos a casa y mi esposo me dijo que él iba a ir a girar, que le había gustado, que él quería. Y ahí yo le dije el padre de tus 2 hijos mayores. Ahora, sí, mi esposo actual. Tu esposo actual. Ahí fuimos y ahí él fue, me dijo eso, yo fui y le dije que no quería, que yo no me iba a involucrar en la religión porque yo conocía, yo sabía cómo era, que era mucha responsabilidad y que yo no quería eso para mi vida. Ahí él empezó a ir con mi compadre y yo, aparte de lo que me salía en las manos, me quedaba la rodilla hinchada, muy hinchada, yo caminaba de bastón, no apoyaba el pie. Y ahí volví un día al terrero y ahí la Mãe de Santo me dijo que yo tenía que poner obligación porque eso eran los santos que me estaban empujando a través de esa enfermedad de la rodilla para que yo desenvolviera. Que si yo desenvolviera yo me iba a sanar. Y fue tal cual. Yo empecé a ir en la religión, empecé a girar y ahí llegó la etapa de los rituales. Vos querés ser Pai de Santo, vos tenés que hacer un ritual. Nosotros, mi esposo y yo, hicimos todos los rituales posibles que te puedas imaginar. Gracias a Dios no llegamos al extremo de muchos, pero hicimos rituales con sangre, pasamos días acostados en el piso, en una pieza oscura sin que entrara claridad, con el cuerpo cubierto de sangre. Y yo tenía una vida padrón, digamos. Tenía a mis hijos que no me daban trabajo, había mejorado de eso de la pierna, de las manos, tenía mi pareja, mi esposo, una relación buena, no nos faltaban las cosas. Y ahí tuvimos 11 años. 11 años. 11 años. Activos en la religión. En la religión que todos los jueves, nosotros estábamos 2 horas de noche ahí, y girando, trabajando. Mi esposo atendía gente en casa. ¿Y tú sentías como que no te faltaba nada ahí, Silvita? No, por eso te digo, ahí durante todo ese tiempo, durante el día, yo tenía mi casa, mis hijos, yo estaba con mis hijos, los llevaba a la escuela, tenía la comida en la mesa, mi esposo trabajando, bárbaro. Pero cuando yo llegaba a la noche, que me acostaba, mi esposo se dormía, mis hijos estaban dormidos y yo me quedaba despierta. Me iba a dormir como a las 2, las 3 de la mañana mirando tele. Me miré todas las películas de terror que te puedas imaginar, conozco la gran mayoría, pero era que me falta algo. ¿Entendés? Yo tenía un vacío, aquella sensación, me falta algo, yo no sé qué es lo que me está faltando, porque si vos te pones a mirar mi vida, yo analizaba mi vida y yo tenía todo. Eso era lo que yo te preguntaba, tú sentías como que estabas completa en ese momento. Claro, pero cuando se apagan las luces, y vos quedás sola, ahí vos entrás, en mi caso, ¿no? Y creo que muchos se van a identificar conmigo, porque hay ese vacío. Y yo tenía como que ese vacío era la falta que yo sentía de mi padre. Porque mi padre hace 15 años que falleció, yo estuve
11 años en la religión y durante esos 11 años yo pensaba que era la falta de mi padre. Hoy él me hace falta, sí, no te voy a decir que no, es mi padre. No, hoy puedo decirte que no idolatro a mi padre. Yo hoy descubrí, gracias a Jesús, que yo amo a mi padre. No. Idolatrarlo jamás, porque Dios es celoso. Hoy yo te puedo decir que yo entendí el lugar que tiene mi padre en mi vida, el lugar que tiene mi madre, el lugar que tienen mis hermanos, mi esposo, mis hijos, pero sé que el lugar supremo es Dios el que lo tiene que ocupar. Amén. Y que lo tenía que haber ocupado desde siempre. Desde siempre. Yo no tuve una infancia difícil en el sentido de que no me faltó amor de padre, de madre, pero mi padre se quedó enfermo muy temprano. Yo tenía 11 años, pasamos por un montón de dificultades con mis hermanos. Mi madre logró sacarnos a todos adelante con mucha lucha, mucho trabajo, porque ella es una guerrera, una luchadora de la vida. Es verdad. Pero hoy yo tomo eso como que Dios me estaba preparando para que yo pudiera vivir este momento. Yo por más de una vez acompañé a mi abuela a la iglesia y venía con aquella sensación de, hice una buena acción. La acompañé a la iglesia antes de la religión. Antes de la religión. Porque mis mismo. abuelos eran cristianos. Tus abuelos eran cristianos. Pero yo quiero volver ahí, Silvita, algo que tú dijiste, y que tú dijiste que tal vez hay mucha gente que nos está mirando que se va a sentir identificado. Que es esa sensación de que tenés todo, de que nada te falta, ¿no? De que estás tal vez rodeado siempre de mucha gente, de que tenés un buen trabajo, de que tenés hijos hermosos, de que tu matrimonio anda bien, de que haces tal vez lo que te gusta, porque en aquel momento tú hacías lo que a vos te parecía que era lo y que para estaba mí era bien. todo, yo lo defendía uña y diente. Para vos era todo. Pero cuando se apagan las luces, cuando quedamos solos, realmente en verdad nunca estamos porque el Señor siempre está con nosotros. Pero cuando todo ese ruido, cuando toda esa gente, cuando todo lo que a vos te parece que completa tu ser, se va, se silencia, ¿no? Vos decías, cuando se apagaban las luces, y vos entendés que sí te falta algo. Que sí te falta algo. Y tú que estás ahí del otro lado, cuando se apagan las luces, ¿sentís que te falta algo? Nosotros, a través de este segmento, nosotros buscamos exaltar a aquel que sí es la plenitud, aquel que sí nos complementa en todo, porque Él es todo. Pero yo te quiero dejar eso para que tú pienses. Cuando se apagan las luces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís pleno? ¿O sentís que todavía te falta algo? Y Silvita lo decía, ¿no? Yo creía que era todo para mí, ¿no? Incluso llegaste a ir, como decías, con tu abuela antes de frecuentar inclusive la religión. Y viví milagros de Dios antes, ¿viste sin milagros ser de Dios? cristiana. Porque yo vi a una señora dentro de la iglesia de mi abuela levantarse en una silla de ruedas. Hacía años que ella se levantaba con ayuda. Ese día el pastor terminó de orar y ella se levantó sin ayuda de la silla. Aquel día mi abuela me dio 10 pesos para que yo pusiera en la ofrenda, que para mí era terrible que un pastor te pidiera plata, para mí pedían en aquella época. Hoy entiendo lo que es la ofrenda y lo que es el diezmo. Pero yo tenía a mi hija, la mayor, con 2 años, y ella no tenía pañales, y yo le dije a Dios, y yo estaba sin trabajo. Ese día. Ahí mi abuela me invitó para ir al culto y me dio 10 pesos para que yo pusiera en el canasto de la ofrenda. Y yo fui, saqué 5 pesos, le compré un pañal, y le dije a Dios, digo, si vos existís y sos tan bueno, no te vas a enojar conmigo porque yo le compré un pañal a mi hija, pero quiero que me consigas trabajo. Fui al culto con mi abuela, yo me sentaba en el último banco, ese día me senté en el primer banco con ella, el pastor oró y dijo que había una persona allí que estaba mal y que tenía pensamientos feos sobre su vida, y se levantaba un montón de gente y yo quieta, agarrada al brazo de mi abuela y no me quería mover y sentía que él me estaba hablando a mí. Ahí ese día yo me levanté
Y solo recuerdo que mi abuela me dijo que cuando yo toqué el manto, yo me desmayé. Y solo recuerdo estar acostada sobre un banco cuando me desperté. Solo que salimos de la iglesia, me llamaron de 2 trabajos. Fue como que Dios me dijera, yo existo y soy bueno y te estoy dando lo que vos me pediste sin ser mi hija, porque en aquella época yo no. ¿Qué edad tenías ahí, Silvia? Tenía 21 años. Sí, Eras 21 años. Y él me dio lo que yo le pedí. Mi hermano me llamó para cuidar a mi cuñada que estaba embarazada y me llamó el Machado, que hoy descansa con Dios, él era cristiano, me llamó de un tráiler para trabajar con él. Ahí yo trabajé, pero ahí después cuando conocí a mi esposo y eso, nos metimos en la religión, tuvimos 11 ¿No años. seguiste frecuentando la iglesia? No. Bien. Ahí tuvimos 11 años en la religión y era esa sensación como que yo te decía, cuando se apagan las luces, era aquel vacío. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que me falta? No entiendo. Porque los pais me dan todo, yo los idolatro, me hacía la ropa más linda para mis santos, porque yo me vestía la ropa más linda, como yo sé coser y todo eso, yo me hacía lo más lindo, era todo siempre lo hermoso para ellos. Ahí un día mi hija, ella fue a la iglesia con la abuela un domingo, fueron porque ellos iban fin de semana para allá, Katy, ella fue a la iglesia con la abuela y aceptó a Cristo en la iglesia de la abuela, porque nosotros siempre les dimos el libre albedrío de seguir el camino que ellos quisieran. Nunca les impusimos nuestra religión. Aunque ellos los dos tenían la cabeza lavada para los santos, ¿no? Los dos. Ella aceptó a Cristo allá y ahí ella llegó un lunes a casa y me dijo, ma, yo acepté a Cristo en la iglesia de mi abuela. Digo, bueno, está. Digo, si te parece que para vos está bien, para nosotros. Ahí ella, bueno, pero los domingos yo tengo que empezar a ir al culto con la abuela. Digo, está. Y era en La Pedrera y nosotros vivíamos acá en Pueblo Nuevo. Ahí ella empezó a ir, solo que ella llegó ese día, cuando me dijo que había aceptado a Cristo, bárbaro. Ella fue el otro domingo y cuando volvió de la iglesia, entró y con la autoridad que hoy yo entiendo que Dios le dio, ella me miró a los ojos y me dijo, yo voy a ganar todas las almas de esta casa para Cristo. Y yo me reí. Le digo, bueno, está, si vos lo decís, yo quiero verlo. Como desafiando a Dios. Y ahí ella siguió yendo a la iglesia, pero lo que más me hizo, capaz que me fue la pulguita que me quedó atrás de la oreja, es que ella aceptó a Cristo y yo seguí frecuentando el terrero. ¿Qué edad tenía Katy en ese entonces? Katy tenía 14. Wow. En esa etapa, ella siguió yendo al terrero, ¿entendés? Ella luchó por las almas de su familia en territorio del enemigo. Qué tremendo. Mientras que nosotros estábamos girando en el terrero y con el sonido del tambor y las velas y la bebida, ella estaba sentada en un banquito con sus 2 hermanos y ahí ella miraba todo aquello. Y la fe de ella nunca se vio abatida o avalada por nada. Ella nunca dudó. Ella se mantuvo firme. Y ahí mis hijos aceptaron a Cristo también junto con ella allá. Y yo durante la pandemia yo desarrollé una enfermedad respiratoria. Yo no podía respirar, se me cerraba la garganta. Sí, se me cerraba la garganta, la nariz, todo. Y había días que quedaba insoportable, que ni yo me aguantaba. Entonces ella fue un día a la iglesia, fue para la abuela, y ese domingo ella estaba enojadísima. Ella no quería ir a la iglesia. Ella estaba enojada y le dijo a la abuela, no voy a ir, abuela, y no voy a ir. Y a lo último ella fue. Ese día ella llegó a la iglesia, el pastor mandó que todos cerraran los ojos para orar, pero a ella le dijo, vos no, vos vení acá conmigo. Ahí ella fue adelante y en aquel momento el pastor le dijo que sus manos eran sanadoras, que todo lo que ella tocara, en nombre de Jesús ella iba a sanar. Amén. Y en casa, ella llegó, un martes ella llegó, y me dice, ma, estaba horrible ese día, y ella, ma, digo, ay, Katy, ni me hables porque hoy no quiero nada con nada, no quiero hablar, no me siento bien. Ahí ella entró a mi cuarto y me dijo, ma, yo puedo orar por vos. Y yo fui y le dije que sí.
Digo, sí podés. Y ella puso las manos en mi rostro, Malena, y cuando ella sacó las manos de mi rostro, que terminó de orar, literalmente yo sentí que arrancaron algo, que me arrancaron algo de ahí, y de eso hacen casi 2 años, 2 años hacen, y yo nunca más sentí nada. Yo hice todos los trabajos de religión que vos te puedas imaginar. Yo fui a todos los médicos, otorrino, a todos los médicos y ninguno me dio la cura. Pero mismo así yo no creí en ese Dios. Mismo así tú no creíste en No. ese Dios. Yo Señor. le dije, digo, bueno, gracias. A ella le di gracias. En ningún momento dije, sí, el Dios que vos crees o el que entregaste tu vida me sanó. Le dije, gracias, Katy. Le di un abrazo, un beso. Seguí mi vida normal. Qué tremendo. Solo que una noche, y yo hago hincapié en eso, del amor que Dios tiene por nosotros, porque yo me acosté, como todas las noches, solo que esa noche, por increíble que parezca, yo logré dormir. Que yo no me dormía enseguida. Me dormí y me desperté en la madrugada, solo que yo me desperté con la voz de mi padre diciéndome, Dios quiere hablar contigo, mi padre, el ser que yo más amé. Y yo digo, Dios es tan cuidadoso y tan amoroso que Él va a usar siempre la forma más que vos puedas obedecer. Porque Dios sabía que si mi padre me hablara y me dijera, tírate en un pozo, yo me iba a tirar al pozo sin mirar lo que había en el fondo. Y Él me dijo, Dios quiere hablar contigo. Y yo en ese momento me acordé que Él siempre nos dijo que si nosotros nos despertáramos a las 3 de la mañana en punto, Dios quería hablar conmigo. Y yo, como todos hoy por hoy dormimos con el celular en la cabecera de la cama, agarré el celular y miré, y eran las 3 en punto de la mañana. Y en ese momento yo escuché la voz de mi padre, Dios quiere hablar contigo. Yo me tiré de mi cama, mi esposo durmiendo, arrodillada, y en ese momento yo entregué mi vida para Cristo. Yo le dije a Dios, no sabía cómo se hacía la oración, no sabía nada, pero le dije, Señor, hoy, ahora, en este momento yo te estoy entregando mi vida. Quiero que tú seas el que dirija mi vida de hoy en adelante. Me acosté, dormí. Al otro día me levanté, ya no entré más al terrero. Y ahí pasaron 2 meses de que yo no entraba al terrero, no prendía vela, no batía cabeza, nada de nada. Y mi esposo me decía, ¿por qué vos no entras más al congal? Él seguía yendo. Sí, pero él nunca supo hasta el momento de que yo di mi testimonio en la iglesia el día de mi bautismo, de nuestro bautismo, que yo había aceptado a Cristo. Y no le conté a nadie, ni a ella, a nadie. Ni a Katy. A nadie le conté. Fue una experiencia que yo viví sola, vos y Dios. yo y Dios, y guardé aquello para mí. Solo que dejé de entrar al terreno, al congal. Mi vida ahora no les pertenecía más. A partir del momento que te entregaste tu vida a Cristo, yo entendí entregaste tu vida a Cristo. De allí, aquel momento en adelante, era Dios el que iba a tomar posesión de mi vida y iba a hacer conmigo lo que Él quisiera. Y dejé de entrar y mi esposo me decía, ¿por qué vos no entras más al congal? Vos no bates más cabeza, vos no prendes más vela. Y lo único que yo le decía era, deja que con ellos me entiendo yo. Solo, más nada. Solo que, ¿qué pasa? Dios fue tan cuidadoso también que en el tiempo de la pandemia nosotros cumplimos a rajatabla la cuarentena. Entonces tampoco íbamos al terrero. Dejamos por un tiempo de ir. Yo seguía a un pastor en Face, no sé si Fabio Teruel, no sé si la gran mayoría conoce. Y él enseñó en una de sus lives que cuando nosotros estamos dormidos es cuando la palabra de Dios penetra más profundamente en nosotros. Y que pusiéramos, cuando él estuviera orando, el celular, lo que fuera, abajo de la almohada de la persona que nosotros quisiéramos para Cristo. Y mi esposo se dormía y él tiene el sueño muy pesado, gracias a Dios. Y yo cuando empezaba la live del pastor, yo ponía abajo de su almohada. Y así pasaron 2 meses y pico, casi 3 meses. Y en ese lapso, un día de mañana él se levanta, nosotros estamos tomando mate, y él me dice, amor, llama a mi hermana, Katy, mi cuñada, y decirle que yo no quiero más esta vida para mí. No quiero más esto para nosotros. Llamala que ya vengo a orar por nosotros.
y tu cuñada es cristiana. Katy, sí. Katy es cristiana. Ella va a la célula de Marcio, inclusive. Ajá, lo de Marcio, que fue el que nos contó Sí. el testimonio anterior, ¿verdad? Y vos sabés, y mi suegra, ya hace tiempo que va a la iglesia también, ella aceptó a Cristo mucho antes que nosotros, y siempre pusieron a mi esposo en oración. Entonces la vida de nosotros estuvo siempre bajo el cuidado de Dios, pero nosotros tercos, y aquella cabeza dura, que no crees en nada hasta que no ves algo, o que no sentís, y ahí, en ese momento, él me dijo eso, yo llamé a mi cuñada, y le dije, digo, Maje, digo, el Hugo quiere que vos vengas a orar por él, porque él no quiere más la religión, él quiere dejar. Ahí ella saltaba en una pata solas, agarró la moto y se fue corriendo para casa. Llegó allá, oró por él, y viste aquello de que mi relación con Dios es mía y nada más. Ella va y dice, vamos a orar, cuñada. Digo, vamos a orar por tu hermano, porque yo mi vida la entregué para Cristo ya hace un par de tiempo. Y ella me miró y quedó. Hoy reconozco que fue arrogancia de mi parte, porque no hay nada más hermoso que recibir la oración de otra persona. Sé que era el ego del yo puedo, yo hago, yo. Y en ese momento ella oró por él y él le pidió que yo llevara un pastor a casa para que sacaran todo lo que había en casa. Ahí la primera cosa que yo le dije, digo, vos a mí no me traigas acá un pastor que grite, que patalee, esos pastores que parece que están peleando con uno, porque no quería, ¿no? Empezando porque yo, cuando entré en la religión, yo adquirí un odio, que solo el enemigo te da ese odio. Yo no me creía capaz de odiar, pero no sé, era un repudio, algo feo. Yo detestaba la iglesia, yo detestaba a los pastores, yo detestaba a aquel que andaba con la Biblia bajo el brazo. Yo decía, nunca me van a ver a mí adentro de una iglesia golpeando palma y cantándole algo que no existe, que yo no veo, que yo no siento, que no puedo hablarle. Y hoy por hoy es lo que más me encanta hacer, santa locura. Y ahí ella fue y nos dijo, el sábado va a venir el pastor, mi pastor, no te preocupes que él no grita, él no patalea, él no parece que está enojado. Ahí el sábado llegó a casa el pastor, nosotros y Santi, que yo siempre le digo, y cada vez que cuento mi historia, cuando entró el pastor a casa y Santiago, entró con ellos una luz que yo no conocía, una luz que me llenó de paz y que me dijo, ahora estás bajo mi cuidado. A partir de hoy yo voy a cuidar tu casa, yo voy a cuidar a tu familia. Y es lo que él ha hecho desde que nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos. Pero el diablo es tan astuto que el pastor iba a llegar a casa a las 6 de la tarde y 6 menos 10 nosotros empezamos a discutir con mi esposo, porque él decía que yo no quería que él dejara la religión, que era yo que lo trancaba, que era yo que quería que él tuviera en eso. Porque, ¿qué pasa? Yo le dije, digo, yo quiero que vos estés seguros de que no querés más eso. Porque viene hoy gente a casa, sacan todo, llevan todo, dentro de una semana vos me estás arrepentido y decís que no querías dejar la religión, que no era eso lo que vos querías. Pero el diablo es tan, que una discordia, y Dios es tan poderoso que en ese lapso trajo a quienes sí iban a hacer su obra en mi casa. Ellos llegaron y nosotros estábamos, escuché el ruido y digo, mira que llegaron los pastores. Y ustedes discutiendo. Y nosotros discutiendo en el fondo. Tú sabes, Silvita, que nosotros, en ese tiempo nosotros estábamos justamente haciendo una capacitación y tanto con Fernando como con Miriam y con otros amigos más que hicimos la capacitación en ese tiempo, nosotros oramos por ustedes. Me llegó ahora hace poco. Y ver a tu familia hoy, a mí, yo soy una persona que se emociona bastante, bastante, no digo fácil, pero tratándose de cosas de Dios y donde yo sé que Dios realmente hizo esa obra maravillosa y completa, ¿no? Porque tener a tu familia que tú que fuiste mucho tiempo, practicaste una religión que para ti era lo correcto, pero que después tuviste que no era así, que Dios hay solo uno, bueno, los ídolos son ídolos, tienen ojos pero no ven, dice la Biblia, no, tienen oídos pero no escuchan,
y darte cuenta de que Dios te llamó, ¿no? Que Dios te llamó esa madrugada y que tú obedeciste y entregaste tu vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos un punto en el que decimos, hasta acá fue, ¿no? El famoso divisor de aguas que siempre decimos, ¿no? Y yo no sé si ese es el divisor de aguas tuyo, pero me gustaría que tú nos contaras cuál fue el divisor de aguas realmente. El divisor de aguas para mí, porque yo me convertí, me bauticé, acepté a Cristo, y estaba yendo a la iglesia, bárbaro. Una vida cristiana básica. Hoy por hoy yo me identifico antes como el creyente de cartón. Creyente de cartón, qué interesante. ¿Entendés? Aquel creyente que agarro la Biblia los domingos, voy a la iglesia, estoy en el culto, alabo, adoro, caliento una silla, ahí salgo de allí, llego a mi casa, grito, rezongo, critico al vecino, si la vecina se ríe extravagante, critico la risa de la vecina, ay, hoy yo no me río más así, mirá a esa mujer cómo se ríe, o mirá cómo se viste, o cómo una persona puede ir a la iglesia con un decote de este tamaño, un short cortito, y viviendo ese crecimiento en Cristo. Cuando yo empecé a hacer el CCM, que fue para mí el divisor de aguas, yo me encontré con Cristo. Yo creo que Él me encontró cuando me llamó para vivir con Él, pero vivir por y para Él fue cuando fue mi verdadero encuentro con Él, que fue durante un ayuno. Yo quise ayunar por 10 días y la primera noche de mi ayuno, yo no sé si fue un ataque espiritual, pero estoy segura que fue el enemigo que quiso doblegarme. Yo me acosté y se me cerró la nariz, la garganta, yo sentía que me moría en ese instante, yo no podía respirar, no podía hablar para llamar a mi esposo, y lo único que yo atiné a hacer fue agarrar la Biblia que estaba en mi cabecera, me tiré en el piso y empecé leyendo la Biblia, porque así no podía hablar, no podía nada, y ahí solté la Biblia y empecé a orar, y cuando ya no pude, porque no sabía más qué decirle a Dios, empecé a llorar, y en ese momento yo sentí que Dios me agarró en brazos y me sopló vida, porque yo fue un aliento de vida, no tengo dudas. Él me devolvió el oxígeno, yo pude respirar, yo me levanté, y en ese momento yo estaba haciendo el CCM y el pastor nos dijo que nosotros estipuláramos un horario para orar. Para la oración. Y en ese momento mi horario empezó a ser a las 4 de la mañana. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, incluso actualmente, ahora hace unos días que no me estoy levantando, estoy cambiando mi horario de oración. Cambiaste tu horario de oración. Pero hasta unos 20 días atrás era ese mi horario, a las 4 de la mañana, ya ni el despertador precisaba más, me despertaba y iba a orar. Y eso fue para mí el divisor de aguas, porque yo conocí de verdad lo que Dios puede hacer conmigo. Y empezar a escuchar la voz de Dios es algo que no tiene precio. Porque vos lees la Biblia, vos vas al culto, estás en la célula, pensás que sos un buen cristiano, pero cuando entras a leer la Biblia, a conocer la palabra y a saber qué es lo que Dios quiere de ti, vos te das cuenta que no estás haciendo nada de lo que quiere. Es verdad. Durante el CCM, por ejemplo, yo le pedí a Dios que quería crecer espiritualmente, con la famosa oración peligrosa. Oraciones peligrosas ahí. En bastidores ahí hablábamos de las oraciones peligrosas. Y yo oré y le dije a Dios que yo quería crecer en Él, pero quería morir el yo, porque yo siempre fui una persona que yo podía todo, yo hacía todo, yo era todo. Yo resolvía mis problemas sola. Entonces me costó mucho entender que hoy no soy yo, es Dios. Dependencia. Que no es mi fuerza, es Él. Y conocer y entender eso fue tremendo. Por ejemplo, yo hice la oración peligrosa y a los 7 días exactos de yo haberle pedido a Dios yo menguar y Él crecer, me llaman por teléfono y yo soy una madre bastante estricta.
Me llamaron y me dijeron, usted es la mamá de Ryan, que es mi hijo. Y yo digo, yo voy a matar, ese gurí anda peleando en el liceo. Y ahí él fue y me dijo, el policía me dice, no madre, le habla a la policía que esté tranquila que él tuvo un accidente. ¿De qué manera una madre se queda tranquila cuando alguien te dice que tu hijo tuvo un accidente por teléfono? Ahí yo agarré, manoteé la primera camiseta que estaba arriba de mi cama, la del CCM. Me puse y salí corriendo. El lugar del accidente fue cerca del liceo de él, 7 cuadras. Yo llegué en 2 minutos. Y el policía me dice, ¿de qué vino, madre? Demoró 2 minutos. Y yo lo miré y le digo, vine de avión. ¿No viste que vine de avión? Ahí miré y estaba mi hijo en el piso, con la pierna en una X, porque lo pechó una moto de frente. Se quebró tibia y peroné. Y fue una moto grande. Mi hijo hoy era para estar muerto, no era para estar vivo, porque lo iba a dar de lleno en el pecho, pero Dios puso la mano, lo empujó para un costado y quedó solo la pierna. Mucha gente me decía, ¿viste que vos hablás de la quebradura de tu hijo? Solo la pierna quebrada. Digo, sí, fue solo la pierna quebrada. Y mismo así, yo quise cuestionar a Dios, porque yo le dije al Señor, el precio que yo tengo que pagar para crecer, para que tú crezcas, para que yo tenga un crecimiento espiritual y yo te conozca, es ese. Y fue la primera vez que Dios habló conmigo y me dijo, ¿te parece que tú estás pagando un precio grande? Y el que yo pagué por ti, yo entregué a mi hijo entero para morir por ti en una cruz. ¿Y a vos te parece que la pierna quebrada de tu hijo es el fin del mundo? Yo, en la sala de espera de Casmer, incluso hablé con el médico y le dije que no quería que él operara a mi hijo, porque él me dijo que lo iba a operar el doctor, y yo le dije a él que no quería que lo operara a mi hijo porque tenía un mal histórico. Y él me dijo, bueno, madre, él puede perder la pierna, tener una infección, pero vos sos madre, vos decidís. Y ahí yo le dije que lo llevara que lo operara. Salí de allí, me fui para la sala de espera de Casmer, me arrodillé en el piso, entraba gente y salía gente, me miraban y dirían, esta está loca. Y en ese momento yo le dije a Dios, yo necesito que tú hables conmigo, necesito escucharte, porque no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé con quién hablar. Y por segunda vez él habló conmigo y me dijo, no es el médico, no son las enfermeras, no es nadie que está operando a tu hijo, quien está operando a tu hijo soy yo. Y en ese momento yo entendí que mi hijo estaba en las manos de él. Tanto es que el médico salió de la sala y me dijo, ¿usted quiere hablar conmigo, madre? Y yo le dije, no, la cirugía de mi hijo fue un éxito. Y él me dijo, fue un éxito, pero ¿quién te lo dijo? Digo, nadie. Dios fue quien operó a mi hijo, no fue usted, no fueron enfermeras, ustedes fueron apenas un instrumento. Que hoy por hoy el médico me ve en los corredores y ni me mira, pero bueno, hay cosas que no es solo criticar al médico, porque el médico me dijo que mi hijo, por ejemplo, el alta final de mi hijo iba a ser 1 año. Mi hijo a los 3 meses estaba caminando con un solo bastón. A los 6 meses mi hijo estaba jugando al fútbol, que todo el mundo nos llenó a mensajes diciéndonos que él no iba a jugar más al fútbol, que él iba a quedar con una pierna torcida, con una pierna más corta. Y él quedó perfecto. Él tuvo, sí, 2 meses arriba en la cama, estuvo en depresión. Yo luchamos juntos, las 2 hermanas, mi esposo y yo, con él. Fue una etapa difícil, pero Dios tuvo todo ese cuidado con nosotros. ¿Tú te das cuenta, Silvita, que incluso desde antes de que tú conocieras a Jesús, desde antes de que tú entregaras tu vida a Jesús, Él siempre te cuidó, ¿no? Yo ahora te hablas y me remito